Gracias, honorable diputado. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo tiene la palabra. Gracias, presidente, diputados y diputadas. Miren, el artículo 233 de la Constitución, a la cual yo siempre estoy apegado, nos obliga a aprobar esta ley de bono. No obliga. Si nosotros no aprobamos esta ley, estamos violando la Constitución de la República. ¿Qué es lo que deberíamos estar reclamando los legisladores hoy? ¿Qué es lo que tenían que estar hablando los legisladores hoy? ¿Qué es lo que tenemos que estar reclamando? Lo que deberíamos estar reclamando hoy es, ¿por qué si el gobierno ha previsto que el déficit fiscal va a ser 113.596.909.601 millones de pesos? ¿Por qué está solicitando 344.000 millones? Eso teníamos que estarnos preguntando. Porque la ley hay que aprobarla, porque está en el presupuesto. Y no aprobar la ley es denegar el presupuesto. Lo que tenemos que estar preguntando es, ¿por qué no modificamos la ley para que el ministro de Hacienda haga la negociación directa de los bonos y no busque intermediario? Dice José Saramago, hay que recuperarla y mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. 2.000 millones de pesos originaron los bonos a raíz de la crisis de Baninter en el 2002 y 2004. Ese déficit de Baninter eran 2.000 millones de pesos. Y hoy ese déficit, el mismo déficit de Baninter, está en 16.000 millones de dólares. Y con esto que vamos a aprobar hoy, se va a 22.000 millones de dólares. Eso es lo que este Congreso debería de preguntarle al Poder Ejecutivo y preguntarle si el 70% de los ingresos del gobierno son del ITEVI, a la que no hay forma de que ningún dominicano pueda evadir. ¿Por qué el 43% de los ricos de este país no pagan ITEVI? Y si recuperamos ese 43% que no pagan ITEVI, entonces no tuviésemos que estar cogiendo prestado, que es realmente lo que nosotros tenemos que preguntar al gobierno en función del artículo 233 de la Constitución, que dice con mucha claridad que corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco, que es lo que nosotros tenemos que estar aquí, de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado. Eso es lo que tenemos que preguntarle al ministro de Hacienda y al gobierno. ¿Cuál es su capacidad? Y si esto es sostenible fiscalmente. Si el gobierno ha proyectado un 3.2% fiscal, ¿por qué le aprobamos un presupuesto que el 91.7% de gasto de capital? ¿Por qué no nos preocupamos hacia dónde va esta inversión? ¿Cuántos empleos se van a generar este año para los jóvenes y para las mujeres solteras o madres con hijos? Eso es lo que debería de estar aquí. Eso es lo que debería de preocuparle a los legisladores. ¿Cuántos jóvenes vamos a sacar de la delincuencia? Porque este presupuesto y esta aprobación de esta ley
como instrumento de desarrollo, como dice la Constitución, le vamos a generar las condiciones para que salgan de la delincuencia y salgan de la pobreza. Eso es lo que este Congreso debería de estar reclamando aquí hoy. ¿Cuántas personas van a mejorar sus condiciones de vida y le vamos a mejorar la condición de salud y de seguridad social con el presupuesto que acabamos de aprobar y con esta ley de bono? Esa es la pregunta. Y la pregunta es, porque es obvio, de que cuándo vamos a terminar y cómo vamos a controlar al Poder Ejecutivo que esté cogiendo prestado para pagar deuda. Porque esos 231.000 millones adicional a lo que el gobierno necesita para tapar el hoyo fiscal del 2024 es para pagar deuda. Es decir, estamos cogiendo dinero prestado para pagar préstamos. Y eso no es sostenibilidad fiscal. Ahí sí podemos, eso es lo que tenemos que demostrar, porque eso viola la Constitución. Eso no es sostenibilidad fiscal. Entonces yo creo que este Congreso, los diputados y diputadas, deberíamos, yo no sé cómo lo diría Aida López, porque ella tiene la palabra dulce para decir las cosas, o dice dulces palabras, pero nosotros tendríamos que ponernos las faldas y los pantalones para conducir este país por mejor destino, porque es desde el 2004 cuando fue la primera ley de bono que se aprobó, y hemos hecho consuetudinariamente de que sin ley de bono no hay presupuesto, y el Congreso nunca se ha preguntado ¿y por qué? ¿Por qué cada vez que hemos aprobado en los últimos 18 presupuestos que hemos aprobado también tenemos que aprobar una ley de bono? Pues esta no es la primera. Porque hemos caído a la indiferencia de los problemas sociales. No ha habido en los últimos 15 años un presupuesto sin una ley de bono. Y ahora queremos venir a decir que esto no va. No, lo que tenemos que decir es para qué y cómo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a mejorar la pobreza de este país? No es posible que este Congreso se quede indiferente cuando el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dice que en el 1998 el 27% de la concentración de la riqueza estaba en 10 manos, en un 10% de la población. Y hoy, en el 2023, el 55% de toda la riqueza de este país sigan en 10 manos. Hayan aumentado un 20% y este Congreso se muestra indiferente ante eso. Es decir, ¿cómo se ha ido concentrando la riqueza de este país en pocas manos, en perjuicio de las grandes mayorías, y nosotros nos mostramos indiferentes? Porque sabemos que tenemos un gobierno que gobierna para los ricos, pero ese es el papel de él, es nosotros que tenemos que decirle que no. Porque somos nosotros los que representamos la mayoría del pueblo dominicano. Él es de un partido, aquí estamos todos. Vamos a ponerlo en sintonía y lo que hoy, por disciplina, por conveniencia, por lo que sea, tienen que violar la ley y no ajustarse a la Constitución, que el pueblo sea el testigo y el castigo de ello. Pero tenemos que ser coherentes con lo que planteamos y con lo que decimos, porque ser justo es lo primero si quieres ser feliz, como dijo Juan Pablo Duarte. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.